En este video vamos a observar cómo funciona un motor, que básicamente es una máquina, artefacto o instrumento que transforma, valga la redundancia, una forma de energía en otra. Con esta definición podríamos incluso decir que nosotros somos una especie de motor, como cuando pedaleamos en una bicicleta, ya que nuestra energía la transferimos a la bicicleta, que se ve reflejada en el movimiento de esta, es decir, en su desplazamiento. Para la construcción de este motor eléctrico haremos uso de una pila, un alambre de cobre de calibre pequeño y un imán neodimo. En este caso usaremos una pila de 1.5 voltios. A continuación armamos el sistema de la siguiente manera, formando esta figura con el alambre y procurando que el anillo de la base sea de un diámetro mayor que el del imán y sus extremos hagan contacto con este. Luego ubicaremos la pila encima del imán y el alambre de cobre de la siguiente manera. Para el caso de este sencillo motor eléctrico, podemos decir que desconocemos la polaridad del imán. En otras palabras, no sabemos por el momento cuál es el polo sur y el polo norte de este. Sin embargo, sí conocemos el sentido en que va la corriente eléctrica, en el alambre de cobre. Al saber esto y además observar en qué dirección gira el cable por causa de la fuerza magnética y con ella el torque, esperamos obtener información sobre la polaridad del imán. Para este caso, observamos cómo al activar el sistema, él gira en sentido horario y la corriente eléctrica, según la configuración, va hacia abajo. De aquí podemos decir que la fuerza es perpendicular al alambre, y al usar la regla de la mano derecha, observamos cómo el campo magnético, de aquí podemos decir que la fuerza es perpendicular al alambre, y al usar la regla de la mano derecha vemos cómo el campo magnético va del interior de la pila hacia afuera, siendo así el polo norte del imán aquel que está en contacto con la pila. Ahora, para este caso, volteamos el imán y veamos qué sucede. Como observamos claramente, el sentido de giro del alambre es contrario al anterior, es decir, su sentido es antihorario. Al aplicar nuevamente la regla de la mano derecha, vemos cómo el campo va hacia el interior de la pila, es decir, entra al imán por la cara en contacto. De esta manera podemos afirmar que este es su polo sur, corroborando así lo dicho anteriormente, y su representación gráfica es la siguiente. Esta primera representación es para el caso anterior, en el que el polo norte era el que estaba en contacto con la base inferior de la pila. Ahí podemos observar cómo la corriente viaja por el alambre hacia abajo, y del polo norte o de la superficie en contacto entre la pila y el imán sale el campo magnético. Esta segunda representación es para el segundo caso. Podemos observar cómo la superficie en contacto del imán con la pila es el polo sur, y vemos cómo el campo magnético va entrando, además de cómo la corriente eléctrica, igualmente que en el primer caso, baja por el alambre. Volviendo a la pila, aclaramos que el movimiento se mantiene por la diferencia de potencial en la pila, y además la interacción entre el campo magnético del imán y el campo magnético asociado a la corriente que viaja a través del alambre.